Empezamos una nueva edición de Café Mercosur, este espacio en el que nos proponemos analizar la realidad de los países de la región con un foco en los aspectos jurídicos. Hacemos este programa desde Rosario, Argentina, quien les habla, Osvaldo Di Princio, y de San Pablo, Brasil, Ramiro Cayano Blanco. Hola Osvaldo, ¿cómo andás? ¿Cómo te va? ¿Cómo están las cosas por Argentina? Hola Ramiro. Bueno, acá esta una semana con más novedades que la anterior, se podría decir. Muchas relacionadas con el Poder Judicial, ¿no? Sí, ya vamos a comentar algunas cosas de lo que ha ocurrido en Argentina, porque sí, es verdad, ha sido una semana bastante movidita. Pero vamos ahora a presentar a nuestro invitado, Rubens Diniz. Hola Rubens, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Saludo muy grande a todos los que acompañan Café Mercosur. Saludo muy grande a Osvaldo, Ramiro. Un fuerte abrazo a todos. Bueno, nuevamente con Rubens Diniz, sociólogo, magíster en sociología, politólogo, para tratar de desentrañar un poquito esta recta final en las elecciones en Brasil, que no es nada fácil. Danos así rápidamente una primera impresión, Rubens. ¿Cómo están las cosas en la campaña electoral? A ver. Es una campaña muy singular, ¿no, Ramiro? Así, nosotros estamos luchando no contra una expresión política, una fuerza política de la derecha tradicional, ¿no? Estamos luchando contra la extrema derecha y contra alguien que, si pudiera, ya había tratado de cambiar el régimen político, ¿no? Ese es el objetivo de Bolsonaro, cambiar el régimen político. No lo logró hacer porque no tenía fuerzas, ¿no? Es una elección a donde hay un intenso uso de la máquina pública, ¿no? Del poder del Estado, en la búsqueda de la compra, no hay otro nombre, ¿no? La compra de votos. Uh-huh. Una campanha imensa de fake news, não é? Assim, muitos anúncios privados, não é? Nas redes sociais, uma pressão muito grande del setor empresarial, não? Sobre os trabalhadores. Não é uma eleição qualquer, não é uma disputa normal. Y estuvimos muy cerca de vencer en la primera vuelta. Yo me quiero quedar en eso que acabas de decir, de las particularidades de esta campaña, y solamente como para ir comenzando, voy a poner 3 hechos significativos aquí que nosotros los hemos destacado en las redes sociales. El primero, que en el primer debate presidencial se presenta al lado de un padre que es un padre falso, un padre que no es reconocido por ninguna iglesia católica, ni ortodoxa, ni evangelista, ni nada. Una iglesia ortodoxa de Perú que de dudosa existencia, y se presenta como aliado en el debate. Después, en el segundo debate, aparece con un juez, que ya en este programa lo hemos dicho hasta, y lo vamos a decir hasta acá, hasta cansarnos, que ha sido absolutamente parcial. Que es lo peor que le puedes decir a un juez, o sea, un juez que está a favor de una de las partes, eso no es ser juez. Y después la última, que después de ese lamentable dicho de insinuar que las adolescentes venezolanas, porque se pintaban, eran prostitutas, sale a defenderse junto con la esposa, lógicamente, y con la embajadora de Venezuela, Belandria, designada por Juan Guaidó. O sea, todo trucho, es demasiado falso. En una campaña, digamos, ya no hablamos de fake news, hablamos de una realidad paralela a veces, ¿no, Rubens? É uma realidade paralela, é uma realidade completamente falseada, não? Que, como tu bem has dicho, não? Estuvo com um padre fake, se ha associado com um juiz fake, se ha associado com uma embajadora fake, e agora disse que quer cuidar de los pobres, não? Que se preocupa com a gente. Talvez essa seja a principal mentira das eleições, que Bolsonaro tenha alguma preocupação com a gente mais sencilla, não com a gente mais pobre. Hace medidas
adota medida nas últimas semanas, não? Eleitorais completamente, não? Pero sem nenhum compromisso com a gente, assim, si, a mais pobre, não? Bolsonaro não tem nenhum compromisso com a verdade, seja qual seja, e desta maneira ele se porta, não? Ele vai aos debates sem nenhum compromisso com o que se diga, não? Esse é o perfil do presidente que temos, esse é o perfil do candidato que aí está, não? Ou seja, não tem nenhum. Yo te invito a que escuchemos un video y lo escuchemos al mismo Bolsonaro hablando con su relación con la mentira. Quantas vezes o nego chegava pra mim e falava, falando a verdade, tu não vai chegar a lugar nenhum, você tem que mentir, cara. Falar que vai criar 10 milhões de empregos, 50 milhões de casas populares, vou triplicar o salário mínimo. Picanha barata. Se você não falar isso aí, então não vai chegar. E a regra é mentir. Quem mente mais, e com alguma inteligência, chega. E não estou falando de uma mentira aqui, é a verdade. O sea, vos fíjate que él está describiendo su método. Dice que hay que hacer eso sistemáticamente. Yo creo que ni Maquiavelo nunca se animó a tanto, ¿no, Rubens? Te lo pregunto como sociólogo, inclusive. E como debater com alguém que habla em verdades, não? Ou seja, como debater com algo tão absurdo que não se sustenta, não? Que não tem o mínimo plausível de realidade. Como vai debater com alguém que diz que não, você vai criar banheiro unissex? Como debater com alguém que diz que não, tu vas a cerrar igrejas? Com que bases tu pode, digamos, enfrentar isso, não? Ou seja, não há nenhuma racionalidade. E essa é uma maneira de sair dos problemas reais que a gente... O sea, essa é a estratégia, não mentir e deturpar a verdade, é a maneira com que tienes de sair dos problemas reais, ¿no? O sea, llamó mucho la atención en Argentina que Lula tuviera que salir a desmentir y decir que él no hizo un pacto con el diablo, porque lo habían acusado de hacer un pacto con el diablo. O sea, perder tiempo en eso, en el balotaje, cuando habría que discutir qué se va a hacer con el salario mínimo, cómo se va a hacer con la inflación, qué se va a hacer. Hasta ahora se ha hablado de geopolítica en la campaña. No se ha hablado de la crisis, no se ha hablado de Europa, del conflicto bélico en Ucrania, no se ha hablado de la emergencia de China, no se ha hablado de las relaciones con China. Terrible, Rubens, ¿no? Es lo que digo, ¿no? O sea, cuando el debate es muy nivelado por abajo, ¿no? Hay un riesgo de que uno también caiga en la lama, ¿no? Claro. O sea, esse é um limite, não? Que é necessário, a la vez, é necessário responder algumas coisas. Porque quando não há uma resposta, há um vazio, não? Então, uno tem que responder, mas tem que, a la vez, também tratar de levar os temas à realidade, não? Isso são elementos que caracterizam, não? Essa eleição e sua singularidade, não? Ou seja, uno no debate, uno tem um oponente que se recusa a debater a realidade. Mente, cria uma realidade paralela e trata de te levar àquela realidade paralela, não? E trata de levar a população àquela realidade paralela, com inundações de conteúdos falseados, não? E explorando sentimentos profundos da gente, inseguranças da gente, não? Criando um caudal. Acá temos elementos que certamente há que se estudar mais à frente, não? Ou seja, está criando, não, uma cultura política ultraconservadora e reaccionária. Uma parcela da população já não quer escuchar lo que es verdadero, porque lo que es verdadero era una disonancia, ¿no? Cognitiva. Sí, o sea, yo quiero escuchar lo que amplía el argumento. Yo consolido una idea. El PT es el partido más corrupto del mundo. Consolido esa idea. Entonces, todo lo que hago es reforzar esta mensaje, ¿no? Eso são questões
de la contemporaneidade, não são hechos que solamente se demarcam em Brasil, são hechos que se reproduzem em vários lados, não? O que eu vou dizer acá não é com respeito ao instrumento, pero lo que a cultura desse instrumento traz, não? A lógica das redes sociais, não? Elas te hablam a la individualidade. Não há necessidade de representação, mas todos podem se expressar, todos têm uma opinião, todos têm um meio, não, de dizer, todos estão empoderados. E o que essa extrema-direita faz muito bem é, a partir de um discurso ideológico, não reacionário, empoderar combatentes. Então, eu te digo uma verdade que é falsa, mas eu te digo uma verdade e uno vai criando essa cultura, não? Vai consolidando camadas. É um hecho de nossa época, não? Ou seja, não é à toa que esse elemento da comunicação é um dos elementos, não? Pero tudo isso se cresce a partir da crise econômica de 2008. Ayudado mucho por la cadena de fake news de la pandemia también, donde la gente... Por supuesto. La ayudó muchísimo. Entonces vos fíjate, ahí quería llevarte... Acá tenemos una de las fake news que ellos distribuyen, ¿no? Lula defiende el aborto y ataca a las familias de Brasil. Y claro, nosotros vemos esto, sabemos que es una mentira y todo lo demás, pero la gente que es religiosa no lo ve así. Y ahora hemos visto esta última semana una serie de interrupciones de iglesias, de misas católicas, donde la gente le exigía a los padres que defendieran a Bolsonaro, porque justamente Bolsonaro defiende la familia y porque Lula supuestamente estaría a favor del aborto. Bien estaba diciendo, ya no respeta ni la autoridad del padre en la iglesia, en la misa. Porque yo no digo que haya que respetar reverencialmente, pero en ese momento, cuando se celebra la misa, la voz es la voz del padre, y siempre fue así. Nunca he visto lo que hemos visto ahora, esta serie de ataques a los padres, ¿no? Que fueron varios, fueron en varios lugares, ¿no, Rubens? Isso demonstra muito bem quem quer encerrar igrejas e quem não quer encerrar igrejas, não? Claro. São características do fascismo, não? As camisas negras de Mussolini também tinham atitudes beligerantes, não? Com isso, não? Uno for mirar na história, digamos, o progressismo em Brasil tem uma relação histórica com o que foram as comunidades eclesiásticas de bases, não? O movimento da Igreja Católica do Segundo Concílio, não? Que hoy se cumple 60 años justamente del Concilio Vaticano II. A Igreja ha apoiado em determinado momento a ditadura cá e se afastou, não? Pero características particulares, se houve um momento progressista da Igreja Católica que contribuiu com a luta por a redemocratização, incluso para a formação de partidos como o PT, não? Yo creo que está muy bien lo que estás diciendo, Rubens, porque me parece que esta lucha por la batalla cultural, que la derecha la entendió muy bien y la está dando de una forma holística en todos los campos. Entonces lo podemos ver a través de la política, pero también lo podemos ver con el renacimiento de nuevas órdenes y sectores y sectas dentro de la propia Iglesia Católica preconciliares, que quieren volver a la situación del antes del Concilio Vaticano II. Y vemos que va teniendo efecto en México. Y en México siempre estuvo, pero estaba latente. En España, en Vox, con lo que se llama la Carta de Madrid, ahora esta unión junto con el PAN, los PAN de México, y también lo vemos en Argentina también, inclusive con este odio al Papa Bergoglio, que lo toman como el gran enemigo, y en Italia lo mismo, y en varios países. Vos fíjate que, y aquí en Brasil también, aquí en Brasil no son solamente las iglesias neopentecostales que están a favor de Bolsonaro. También hay un gran sector... Claro. O sea, se trava uma luta ideológica, não? O sea, não há dúvida. E é um movimento que tem presença, dizia, não? Traz referência à Argentina, pero mira isso em Europa, e são vários espectros, não? Todas as últimas eleições, aonde seja, foram polarizadas por forças da civilização e campos da extrema-direita, não? Ou seja, são forças pré-iluministas,
defende uma visão de mundo que é quase pré-iluminista, não? É civilização ou barbárie? Vi un pequeño videíto, un trechito de una emisora de radio de derecha, aquí no vamos a decir el nombre porque no nos interesa el nombre, pero es de extrema derecha, donde una participante defendía la Edad Media, porque era la edad estaba regida por los valores, y los otros, que también son súper de extrema derecha, les parecía hasta demasiado. Decía, bueno, pero en la Edad Media una gripe y te morías, ¿no? No, lo que pasa, dice, es que fue el iluminismo y después el comunismo los que satanizaron la Edad Media. O sea, quería volver a la Edad Media. Estaba pensando que hablaban de la elección, lo importante de la elección en Brasil, 30, ¿no? Que es indudable la importancia que tiene para Brasil, para América Latina también, creo, pero sobremanera creo que también es muy importante para Argentina, que el año que viene vamos a tener elecciones. Creo que ya en los medios hay, acá en la Argentina, como un discurso como que puede ganar Bolsonaro y que esa política de comunicación o esa batalla cultural que está llevando él adelante se podría replicar en la Argentina con los mismos argumentos. Porque antes no era tan evidente, pero hay algunos de los medios hegemónicos, siempre fue muy criticado Bolsonaro hasta estas elecciones, ¿no? Hasta las elecciones pasadas se lo criticaba mucho, ahora ya no tanto. Para nosotros se establece una situación, para Argentina puntualmente creo, una situación muy importante de que estas elecciones puedan influenciar sobremanera sobre la elección argentina. O sea, uno lo presenta en la Argentina por una razón de nacionalidad y su interés, ¿no?, de querer que no pase en la Argentina. Pero escuchaba, por ejemplo, a Vargas Llosa hablando de la alcalde de Madrid, confundiéndola con Goebbels, por ejemplo. O sea, así está derechizada el discurso. Por eso creo que es muy importante, Rubén, esta elección, no solo para Brasil, indudable, ¿no?, para poder sacarse a Bolsonaro de encima, pero bueno, que esto tenga su influencia en la Argentina. Claro, ciência e consciência de que o resultado da eleição acá em Brasília não é um movimento que tem reflexo em el tabuleiro da geopolítica, não? Um resultado em que Bolsonaro venga a vencer nas eleições representa reordenamento de Brasil, fortalece a lógica do retorno de Trump a Estados Unidos, alimenta perfiles de forças de extrema-direita em Argentina, toda a região, não? A Argentina, vosotros no tenéis aún, dadas as características do sistema político, não, na presença de los neopentecostales em la política, não, institucional. Acá, hoje, assim, o crescimento do neopentecostalismo em la política é impressionante. É muito similar a lo que foi em Estados Unidos, não? O sea, onde essas igrejas ultraconservadoras neopentecostales em um momento se acercaram del Tea Party adentraram em el Partido Republicano, por Trump romperam toda a lógica. O Partido Republicano hoje não é o Partido Republicano de 15 anos, 10 anos atrás, não? A direita brasileira, háblame 10 anos atrás, a direita brasileira, aonde está o PSDB? Claro. O Partido da Social-Democracia Brasileira, não? De Cardoso. Se acabou. O sea, a extrema-direita ocupou esse espaço, não? E essas forças neopentecostales, digamos, dando corpo, não é isso? Com uma agenda profundamente retrógrada, não? Uma visão de mundo retrógrada, mas muito rápida para seus interesses comerciais e financeiros. Então, o cenário acá guarda relação com isso, não? Guarda relação com a dinâmica geopolítica em el mundo, não? Tem possíveis impactos, não só nos vecinos, não? Pero incluso nos Estados Unidos, em Europa, não? Reforça uma corrente de extrema-direita. Pero nós vamos evitar que isso ocorra. Una cosita nada más sobre la iglesia pentecostal. Acá en la Argentina todavía no tiene la trascendencia que evidencia en Brasil.
pero está teniendo su poder, inclusive en la provincia de Santa Fe. Una de las candidatas que fue diputada provincial, que era reconocida por su participación en televisión, no podemos decir periodista porque no es periodística, fue elegida diputada provincial con un fuerte apoyo de la Iglesia Pentecostal, o sea, de un partido que carecía y que no tenía ninguna historia, más que ser lo que acá se suele decir un sello de goma que se vende al mejor postor y donde podían llegar varios. Y llegó mucho con el apoyo de la Iglesia Pentecostal. Todavía no tiene la influencia que tiene en Brasil. Lo que vos decís justamente refuerza esta cuestión de que lo que pasa en Brasil va a tener mucha trascendencia con lo que va a pasar en la Argentina el año que viene en las elecciones presidenciales. Osvaldo y Ramiro, así, solo para que tenga una referencia, ¿no? O sea, un hecho y una referencia. En 2002, Lula tuvo que escribir la carta a los brasileños, que era una carta compromisos económicos con el mercado. Pasado 20 años, Lula tiene que escribir una carta a los evangélicos para decir que no hay banheiro unissex y que él lo va a cerrar. Mira el parámetro, mira la evolución. O sea, en 20 años, que son 20 años, ¿no? Y otra cosa que es interesante, Rubens, bueno, una es el uso del aparato político, ¿no?, que hace Bolsonaro. Inclusive, ya que estábamos hablando de religión, él va a la mayor procesión del mundo en materia de fe occidental, que es el Cirio de Nazaret. Él va con una corbeta de la Armada. O sea, usa hasta las Fuerzas Armadas para hacer su campaña política. Esto realmente es una cosa de loco. Eso por un lado, ¿no? Pero otra cosa que también me parece que nos lleva a épocas oscurantistas y que no nos gustaría volver a ver, es este acoso de los patrones, de los empleadores, para que voten en Bolsonaro o que no voten en Lula, ¿no? Con la amenaza de que los van a echar. O sea, hay una cosa que no existe en Argentina, Osvaldo, es la Fiscalía del Trabajo. Acá, así como hay fiscales criminales, hay fiscales del trabajo también, que son independientes y cumplen una función muy interesante. Ya tiene registradas casi 1.000 denuncias. O sea, no son 1.000 hechos, son 1.000 hechos denunciados. Son 1.000 hechos que la gente tiene cómo probarlos, o por los audios, o por los videos que nosotros escuchamos, que son asquerosos. O sea, es, digamos, volver a lo que acá en Brasil se llamaba voto de cabresto, ¿no? O sea, te llevaban como un animal, ¿viste, Osvaldo? Yo no me sale la referencia en Argentina ahora, que era que te llevaban a votar como un animal. Una cosa terrible, ¿no? O sea, si se impone eso, creo que va a ser un antecedente, va a ser muy difícil de remontar después, ¿no, Rubens? Sí, mira, una cuestión anterior, ¿no? Para que veas cómo Bolsonaro no tiene límites. Tú decías del Cirio, ¿no? Y de utilizado la corbeta. Bolsonaro se apropió de la fecha del bicentenario del país. Lo comentamos. 200 años. Y transformó en una cosa chocosa y una actividad política suya. Medio mórbido, trayendo el corazón de Pedro I. Entonces después no quiere que la gente hable que él hizo pactos con el diablo. Sí. El corazón de un Pedro batió fuerte por Lula. Por eso lo escondieron después. Sí. No, pero esta cuestión que se remonta a la época de la esclavitud y al patrimonialismo y al mandonismo o al coronelismo acá en Brasil, que es la imposición de los que tienen el poder económico sobre los más vulnerables, de imponerle, digamos, el voto. Me parece esto. Exacto, es eso, es retroceder a años, ¿no? El poder del Señor, ¿no? Tú tienes la obligación de seguir mis orientaciones acá, ¿no? Y hace la expresión, así, la referencia es el coronelismo, ¿no? Que era los coroneles acá en determinado período, Osvaldo, eran terratenientes que ganaban el título de coronel. Patrón de estancia, Osvaldo, patrón de estancia. Patrón de estancia. Sí, no, es un poco por ahí podríamos decir lo que fue acá la década infame, la década del 30, ¿no? Donde se los llevaban, los arriaban para votar, diríamos, que los arriaba como patrón de estancia. De hecho,
bueno, es una autorreferencia sobre Argentina, que decía que había que romper las cadenas de las tanqueras para ir a votar, dijo Perón en su primera elección, porque el patrón de estancia cerraba el campo para que la gente no fuera a votar. Es un retroceso muy importante, Rubén, realmente los escucho y pienso que cada vez más importante que Lula gane en Brasil, ¿no? Porque Ramiro comenta que son 1000 denuncias, ¿no? Pero 1000 denuncias, o sea, es un señal de que la cosa es mucho mayor. ¿Cuántos trabajadores serán 1000 denuncias, no? Porque por ahí una denuncia son de varios trabajadores de una misma empresa. Por supuesto, ¿no? O sea, no es ese solo el que denuncia, son 100 o 500 los que están en cosas. O sea, ¿cuánta gente es la que está en juego con miedo a perder su trabajo, no? En una situación económica tan complicada como parece que está Brasil, que no está tampoco tan floreciente, ¿no? É isso que hace com que a eleição seja tão difícil, não? Isso que hace com que a eleição seja tão dura, porque estamos falando das pessoas mais sencillas, não? Estamos falando das pessoas com maior vulnerabilidade. Então, e há situações de lo seguinte, mira, el patrão, não quero saber, tu vengas com a foto del voto, sáqueme a foto del voto, ¿sí? Sin esto, el lunes tú estás afuera. Entonces imagina la persona que está... Eso explica muy bien, Rubens, lo que ya habíamos comentado acá con Osvaldo, esa obsesión que tenía Bolsonaro por el famoso voto impreso o el voto auditable. O sea, que las personas de alguna manera pudieran seguir controlando en quién votaban, ¿no? La búsqueda por el control del voto, ¿no? O sea, la justicia ahora pidió para que no vá con el teléfono, justamente para tratar de evitar que uno lleve el teléfono y haga la foto del... Entonces, el momento del voto, digamos. Exato. Ahora, imagínate, assim, la persona que está, solo ella trabaja en la casa, ¿no? Los demás están desempleados y la persona es puesta en esa situación, en ese dilema, ¿no? Yo voto acá o te entrego el voto o él corre el riesgo de perder mi trabajo. Y si pierdo mi trabajo, ¿qué hago? ¿Cómo voy a hacer para dar de comer a mi familia? Entonces es cruel lo que se hace, ¿no? Es tan cruel cuanto es cruel manipular la religiosidad de la gente. Esa es la fase de ese régimen, ¿no? Esa es la fase de esa corriente política que se expresa acá. Es la crueldad, sin dolor ni piedad. Por eso que digo que la mayor mentira de Bolsonaro es tratar de hacer parecer que le gustan los pobres, ¿no? Te hago la última pregunta, Rubens, que es más suave. Esta tiene que ver con una teoría que yo tenía, que se relaciona con esto de la presión de los empresarios, que va sobre la lógica de meter miedo, ¿no? Quieren meter miedo en la gente y que la gente te vote a Bolsonaro por una cuestión de miedo. Pero cuando comenzó el balotaje, digamos, el día 3, el lunes 3, ahí mismo el lunes empezó a resurgir nuevamente esta onda de odio contra la gente del Nordeste. Pero a mí me llamó mucho la atención que, a diferencia de las versiones anteriores, ¿no? De que, bueno, votan a la izquierda porque son analfabetos, votan a la izquierda porque, bueno, todas esas cosas que ya conocíamos desde el 2014, ¿te acordás, Rubén, no? Porque no es nuevo todo esto. Ahora, había un componente más, que era el componente, no vamos más a hacer turismo en las playas del Nordeste. Como decían, no vamos a turistear, decían, inventaron un verbo, yo no sabía que existía ese verbo, no vamos más a turistear en el Nordeste. Y yo dije, acá está el mensaje, esta es la lógica del miedo. Para aquellas personas que son cuentapropistas, que están vendiendo cosas en la playa, que son aquella gran masa silenciosa, que no tienen un trabajo fijo y que de alguna manera están relacionados con el turismo para sobrevivir, meterles miedo, y me parecía que iba en ese lado. Pero claro que es una teoría mía absolutamente a partir de una interpretación de esos enunciados. Y le salió mal el tiro porque les ha despertado tanto odio de los nordestinos que después tuvieron que salir a pedir disculpas. ¿Qué te parece mi teoría? Hay una cultura, ¿no?, arraigada en los grandes centros urbanos, ¿no?, principalmente en el sur,
el sudeste de Brasil, ¿no? Cultura assim muy preconceituosa contra la gente más humilde. Sí. El nordeste porque allí, en decorrência de formações econômicas históricas, é uma região mais pobre, a partir do colonialismo, a partir de las grandes produções de canha, de açúcar, a partir de interesses econômicos que optaram em não agregar outro tipo de valor à economia e solamente o aspecto do extrativismo, não? E esse preconceito que alimenta esse aspecto. Tem razão um pouco lo que vos decís, não? De buscar impregnar o medo em el outro. Mas também a lógica é o seguinte: nós somos São Paulo. São Paulo é a economia do Brasil. Nós levamos Brasil. La locomotora. É um pouco o que pode ter Buenos Aires em decorrência com algumas outras províncias. Nós somos o centro. Que sois vos? Mira a relação de Buenos Aires com o norte da Argentina. Sí. ¿No? Lo que viene arraigado de preconceito, prejuicio, ¿no? Los cabecitas negras, ¿no? Sí, los cabecitas negras, los migrantes del norte, discriminados como los nordestinos acá. Entonces, lo que ocurre es que, en decorrência de un personaje que está en la presidencia y que estimula ese tipo de cultura, ¿no? Ese tipo de esa base reacionária, conservadora, aparece vários tipos de coisas, não? Aparecem fenômenos como esse de quererem, com isso, causar algum medo, algum dano, pero solamente é preconceito, prejuízo, e não funcionou. Isso não irá funcionar. No funcionó, menos mal que no funcionó. Rubens, te agradecemos muchísimo la colaboración, la participación. Es siempre un gustazo hablar contigo, ¿no, Osvaldo? Sí, muchísimas gracias. La verdad, un poco de miedo al final con respecto a las políticas que están usando para las elecciones, y quiero que no quieran replicar como replican el discurso de Bolsonaro acá, ¿no? Pero la verdad es que estas cosas acá en la Argentina no llegan, no se ven, no se difunden. Así que infinitamente agradecido. Gracias, Osvaldo. Gracias, Ramiro. Hay una canción que dice que es preciso estar atento y fuerte, ¿no? Yo creo que tenemos hoy, sábado, ¿no? Estamos hablando acá, estamos a 8 días. 8 días de la elección más importante de los últimos 40 años, ¿no? Sí. No es una elección normal, es una elección que decía que busca producir un cambio de régimen. Bolsonaro já tratou de cambiar o sistema, o regime político brasileiro. Não lo hizo porque não tuvo força. E se vencer, buscará hacer isso, não? Ou seja, há uma ampla frente política, econômica, assim, a nosso lado, não? Ou seja, todo um campo democrático, apesar das diferenças, se acerca e apoia Lula, não? São muito desiguais as armas. Pero eu acredito na gente e acredito que por uma margem apertada nós vamos a vencer as eleições. Un votito suficiente, se conmemora como la final del campeonato. Entonces, a todos que são brasileiros e que podem votar e que estão em Argentina, por favor, voten. Un abrazo, Rubens. Hasta la próxima. Un abrazo. Vamos a algo de música y continuamos con más noticias de América Latina. Caminar entre las piedras hasta sentir el temblor en mis piernas. A veces tengo temor, lo sé, a veces vergüenza. Estoy sentado en un cráter de
desierto, sigo aguardando el temblor en mi cuerpo. Nadie me vio partir, lo sé, nadie me espera. Hay una grieta en mi corazón, un planeta con desilusión, con desilusión. Sé que te encontraré en esas ruinas, ya no tendremos que hablar y hablar y hablar del temblor. Te besaré en el templo, lo sé, será un buen momento. Con desilusión. El temblor, despiértame cuando pase el temblor. Despiértame cuando pase el temblor. Despiértame cuando pase el temblor. Despiértame. A mover el culo. Cuando pase el temblor. Estás escuchando Café Mercosur. Somos Latinoamérica, no lo olvidemos nunca más. Somos Latinoamérica, no lo olvidemos nunca más. Somos Latinoamérica. Bueno, lo que escuchábamos era un tributo a Soda Stereo y el tema Cuando pase el temblor. Osvaldo, antes de seguir, quería leer unos comentarios que nos ha dejado aquí Cristian Sales, que son muy, pero muy buenos. Nos dice, por ejemplo, que estamos hoy en Brasil, como en 1913 en la película alemana, La cinta blanca, de Michel Haneke, que es la generación que posteriormente participó en la ascensión del nazismo, y que está comentando que según João César de Castro Roya, un gran investigador de la derecha acá de Brasil, muy pero muy bueno, el proyecto político de extrema derecha en Brasil es crear las condiciones para instaurar un Estado totalitario fundamentalista desde el punto de vista religioso, que más o menos coincide con lo que decía Rubens, ¿no? Y que él insiste en decir que el gran problema del Partido de los Trabajadores fue no criar un continuismo creyendo que Lula será eterno. En estos casos nunca se te va a la cabeza el huevo de la serpiente, ¿no? La película de Bergman sobre que todos vimos que el nazismo estaba creciendo y no hacíamos nada.
porque el huevo es transparente de la serpiente, y que no nos vuelva a pasar eso, ¿no? Que a la humanidad no le pase, porque haya pasado en Alemania no quiere decir que no se pueda replicar en cualquier país. Pero esto que contabas vos y Rubén sobre el proceso electoral en Brasil, cómo se está llevando adelante por las presiones que le están poniendo a muchos trabajadores, es conmocionante, ¿no? Son cosas que son difíciles y esperemos que no cumple, que no dé resultado, porque seguramente si da resultado lo van a querer implementar acá, ¿no? Aparte, vos viste como ellos no tienen ningún desparpajo en confesar cuál es su metodología política. Acá en relación a la mentira lo decía así, a boca de jarra, Bolsonaro, sí, hay que mentir y mentir. Bueno, hay que presionar y presionar. Y vos sabés que se hizo una reunión, que me parece que es de lo más escandaloso, Osvaldo, esto, en la ciudad de Río Grande do Norte, que estuvo auspiciada por el intendente de Álvaro Díaz del PSDB, intendente de Natal, capital del estado de Río Grande do Norte. Estamos hablando de un primer nivel, no estamos hablando de cualquier cosa, Osvaldo. Sí. Donde se reunieron con empresarios. Y los empresarios estaban viendo cómo burlar la ley electoral para exigirle a los empleados que voten de determinada manera, y no les importaba ni la exposición, las redes sociales y en los medios de comunicación, y tampoco les importaba las posibles consecuencias legales, o sea que se creen que están más allá de la ley. O sea, es una cosa, viste, muy, pero muy fuerte, viste, una cosa que te digo sinceramente, me llama muchísimo la atención. Ramiro, ¿y cómo esto no impacta en la prensa, ¿no? O sea, declaraciones de este tipo que intentan desvirtuar el voto popular, ¿cómo no impactan y no son títulos en los diarios, en los medios de comunicación más importantes, en la televisión? Todo, realmente uno no deja de sorprenderse los cambios que está teniendo, y ahí entiende lo que pasa en Italia, lo que pasó en Brasil, Hungría, estos grupos de extrema derecha que van tomando más participación y más poder. Inglaterra, ¿no? Que duró 45 días la última primer ministratorio, o sea, viniendo de otro primer ministro que hizo desastres como Boris Johnson, sin embargo lo vuelven a votar, pero y uno ve cómo se comportan las derechas en todos lados, o en España, ¿no? Sí. Está para estar con la guardia alta, diríamos, ¿no? Sí, así es. Bueno, Osvaldo, vamos a ver qué es lo que está pasando, hablando de guardia alta, lo que está pasando con Argentina. ¿Qué te parece con esta cuestión de este vuelo misterioso, este viaje misterioso que fue a El Bolsón específicamente, a la mansión del gran financista, terrateniente y oligarca, ¿no? Porque vamos a decir la verdad, para los medios occidentales los oligarcas son los rusos, ¿viste? Ellos no son oligarcas, ¿no? Joe Louis no. No es oligarca. Los rusos sí, ¿viste? Que ha tenido una participación, digamos, de un sectorcito de la justicia muy relacionada con Macri, ¿no, Osvaldo? O sea, me parece Ramiro, un sectorcito, no. Sí, fueron varios, ¿no? Muy importante. O sea, Ercolini, juez, Maike. Maike, padre e hijo. Padre e hijo, pero que los dos no son cuatro de copa. Claro. Uno es jefe fiscal de Cava y el otro juez de casación, o sea, realmente Marcelo Alessandro, ministro de Justicia de Horacio Rodríguez Larreta, que un poco desmiente esto de que los halcones y las palomas, ¿no? Porque parecería que era una reunión hecha a la medida de los amigos de Macri, y estuvo Maíquez, estuvo Alessandro, que lo negó. Aclaremos un poco eso de halcones y palomas, que es más o menos como alguien quiere vender la supuesta interna del partido de oposición en Argentina, donde algunos serían duros, línea dura, que serían los halcones, y otros serían más republicanos, más bonitos, que estarían relacionados con el intendente de Buenos Aires, con Larreta, que serían las palomas, ¿viste? Que en realidad acá están juntos. Acá están juntos, como decís vos. Con Macri y con Patricia Bullrich, ¿no? Pero acá convivieron y lo negaron. Sin embargo, los vuelos privados necesitan indicar a quién llevan, no pueden llevar a cualquiera, como dice, no, me pasó a buscar y hice dedo y me levantó. No, ahí tenés que estar declarado, y estaba declarado el listado. Y dice que hay más gente, parece que estuvo en esta reunión,
incluso un especialista español en publicidad política, ¿no? Que parecería que sea el nuevo Durán Barba, ¿no? Así que, no, sí, realmente la justicia viene banquineando mal, Ramiro. Pero, o sea, esto que pasó, le podríamos sumar lo que pasó con el proyecto de presupuesto para el año que viene, 2023, que tiene una novedad en la Argentina. Sí. O sea, yo digo que es una novedad, pero parece una estupidez, ¿no? Si alguien dice que un sector de la población se autovotó que no va a pagar impuesto a las ganancias cuando todos los demás pagamos, parecería que fuera una broma, ¿no? ¿Qué pasa? El presupuesto establece que todos los jueces, sin importar la fecha de elección, tanto los jueces provinciales como nacionales, no van a pagar ganancias. ¿Y qué pasó? El presupuesto establece que todos van a pagar ganancias. Y ya el viernes, la Corte, con algunos de estos, los cortesanos, ¿no?, se reunieron para ver qué van a hacer. Sí, o sea, digamos, van a hacer fallar en beneficio propio, seguramente, porque... No, bueno. Aparte de fallar en beneficio propio, Ramiro, ¿qué presiones van a poner? Porque a veces, fallar en beneficio propio cuando la ley está dictada, no deja de ser un desgaste, me parece, ¿no? Esto es mi opinión, no deja de ser un desgaste político para jueces tan políticos como esta Corte. Pero si vos evitás que salga el proyecto así, te ahorra el mal trago de tener que dictar una norma que seguramente va a parecer un montón de gente que le va a parecer tan aberrante como realmente es. Sí, de cualquier manera vamos a verlo más adelante porque creo que hay otros matices, porque creo que, no sé, la ley de presupuesto dice que los funcionarios también tienen que pagar, y ya salió el sindicato de los judiciales a querer hacer huelga. Pues en realidad es todo el Poder Judicial, Claro, sí. No, es real. Tenés que encontrarte con estas cosas que ellos se votan a sí mismos, situaciones que los excluyan, donde todos estamos incluidos. Eso nada más, por eso creo que así que sumaba al tema de cómo se está comportando la justicia en la Argentina, ¿no? Como esto que pasó en Lago Escondido, de que fueran un montón de jueces de manera de Cayetano. Si alguien no se enteraba, esto no pasaba, nadie sabía lo que iba a pasar. Y con un operador político, lo cual parecería indicar que estarían preparando la campaña del año que viene. Yo concuerdo con vos absolutamente, si no también no estaría el asesor de marketing digital, ¿no? Claro. Pero también eso significa más lawfare contra Cristina Fernández de Kirchner y contra el partido oficialista actual, y también por lo menos parar las causas que están avanzando contra Mauricio Macri, ¿no, Osvaldo? O sea, me parece que en esos 3 puntos, o sea, la campaña del año que viene, pero la campaña del año que viene tiene que estar, digamos, anclada en los ataques judiciales contra Cristina Kirchner y contra el kirchnerismo y contra el peronismo en general, y también salvarle el pellejo a Mauricio Macri y a su grupo, ¿no? Osvaldo, que viene bastante mal. Vamos a hablar en el próximo de este grupito de neonazis que bueno, que parecería que están por detrás del atentado, como ya habíamos dicho anteriormente, pero vamos a precisarlo un poco más, pero me parece que pasa por ahí, ¿no, Osvaldo? Sí, ese es el grupo que fueron detenidos el viernes, creo, sí, o el jueves, ¿no? Alternativa Federal o no, Revolución Federal. Revolución Federal. Revolución Federal, un grupo de extrema derecha con un discurso sumamente muy parecido al discurso que se veía acá en el grupo de los 300 de Brasil, que también hacía marcha por las antorchas, guiados por Sarah Winter, que ya lo habíamos comentado, pero muy parecido. Por eso digo, vamos a dejarlo para el próximo programa, si lo vemos más en profundidad y vemos esas conexiones que hay y cómo, se van conectando con algunos grupos neonazis y supremacistas norteamericanos, ucranianos, pero no, algunos grupos inclusive supremacistas alemanes. Hay una lógica por detrás muy, pero muy interesante. ¿Cómo se financian también? Claro, y ahí está, ¿no? Cómo se financian, porque siempre hay quien financia todo esto. Bueno, vamos a otra noticia que ya habíamos visto, Osvaldo, nosotros, que yo no sé cómo podríamos tratarla, Osvaldo, que es, digamos, el apoyo que la Organización de los Estados Americanos, que la OEA, le da a Pedro Castillo.
Yo digo, no sé cómo tratarlo porque me parece que está muy bien que lo apoyen con la Carta Democrática porque le están queriendo hacer un proceso de lawfare, no hay nada Sí. con Castillo. Tanto así que las acusaciones son absolutamente infundadas, ¿no? Pero que la OEA lo respalde. Yo no sé si es porque justamente lo están investigando por este tema de polleras a Luis Almagro, ¿viste? Que anda con relaciones que eran, todo el mundo las conocía, con alguna funcionaria de la OEA que supuestamente no podrían por una cuestión funcional. Ahora lo están queriendo sacar a Almagro. Yo no sé si lo hace de alguna manera, para de alguna manera mostrarse más cercano a la verdad, tratar de expiar un poco sus culpas que ha tenido en el golpe de Evo Morales. La participación de la OEA fue nefasta y fue fundamental para el golpe contra Evo Morales en el 2019. No sé, pero bueno, digamos que festejemos un poquito, qué sé yo, Val. No, sí. O buscando votos amigos, qué sé yo, o sea, no sé. Porque realmente esta actitud actual no se condice con la actitud anterior de Almagro, ¿no? Por aclamación se aprobaron 4 puntos. Primero, expresar la solidaridad y el respaldo al gobierno de Pedro Castillo, porque fue democráticamente elegido, y tratar de preservar la institucionalidad democrática, ¿no? Porque también estamos en la cosa loca donde, bueno, lo vamos a voltear como de cualquier manera que sea, como dice Keiko Fujimori, que son las mismas palabras que decía en Argentina la candidata no sabemos, ¿no? Ex ministra Patricia Bullrich, ¿no, Osvaldo? O sea, la misma retórica golpista de los partidos de derecha cuando están fuera del poder. Realizar un llamado a todos los actores para que sus acciones se enmarquen en el respeto al Estado de Derecho, reconociendo que el artículo 2 de la Carta Democrática Interamericana establece el ejercicio efectivo de la democracia representativa como base del Estado de Derecho. Expresar la disposición de la OEA a brindar apoyo y cooperación y finalmente designar un grupo de alto nivel conformado por representantes de los Estados miembros para que realice una visita a Perú con el fin de hacer un análisis de la situación. Bueno, Osvaldo, no sé, vamos a festejar porque me parece que no está mal, porque realmente a Pedro Castillo puede gustarnos más, gustarnos menos, disgustarnos más, disgustarnos menos, pero bueno, lo que le están haciendo es propio del lawfare, entonces sabemos que, bueno, no más lawfare en América Latina, no más persecución judicial, que restablezcan las leyes de la República, ¿no? Bueno. Sí, lo que me extraña un poco si la Carta Democrática Interamericana fue sancionada en el 2022 de antes, porque parecería que ahora la descubrió Almagro, ¿no? Ahora se encontró que había una Carta Democrática Interamericana, por ahí se le traspapeló entre los papeles que tenía, no sé. Lo que pasa es que leyó hasta el artículo 1, ¿viste? Después el artículo Y siguiendo entonces con las cosas rarísimas, Osvaldo, con las cosas rarísimas. Vamos a la última. Y otra buena, parecería, otra buena. Bueno, vamos a decir que es una buena, Osvaldo, vamos a decir que es una buena. Que tiene que ver con Guaidó, que la derecha venezolana está pensando en seguir adelante el proceso político, pero dejarse de embromar, dejarse de joder, diremos en Argentina, con la idea de Guaidó como el presidente autoelegido, ¿no? Hay una convicción abrumadora entre la mayoría de que esa narrativa de Guaidó como presidente no va más, no funciona más, ¿no, Osvaldo? No, el presidente interino que no se sabe qué preside, ¿no? ¿Interino de qué? Porque el único país que tiene un presidente en ejercicio es un presidente interino que no ejerce nada. Así es. Pero vos fíjate que Bolsonaro se mostró con la embajadora que este presidente interino. Que es la embajadora interina también, entonces. ¿Viste? Claro, ahora no sé cómo va a quedar ahora esa embajadora si no reconoce, ni los propios opositores de Venezuela lo reconocen a Guaidó. ¿Qué van a hacer con esta embajadora que nombraron acá y que es la que le sirvió a... Pero no te olvides que no solo eso, sino que lo peor de todo no es tanto la oposición venezolana. No lo reconoció Financial Times, parece. Claro, eso es grave. Eso para Guaidó. Tiene que ver con los intereses norteamericanos de poder, digamos, volver a contar con el petróleo venezolano para sus reservas, ¿no? Que parece que le quedaría bastante poco. Bastante poco, estamos hablando, según lo que he escuchado por ahí, Osvaldo, unos 46 años a los Estados Unidos. Entonces está necesitando... Sí, casi nada.
claro, o sea, está necesitando más reservas de otros países para poder elevar ese número de 46 años hasta que se haga una verdadera renovación. Y vamos ahora a Gustavo Petro, Osvaldo. Gustavo Petro creo que ha dicho unas cosas muy interesantes hablando de los Estados Unidos y del conflicto, del petróleo y todo esto que estamos hablando. Escuchémoslo y después lo comentamos. Vamos. Viene una crisis económica, indudable. Los Estados Unidos prácticamente están arruinando todas las economías del mundo. Se ha destruido la economía alemana, en medio y vecina a la guerra. Han desatado los rusos, los ucranianos, los europeos, en primer lugar, una guerra en su propio continente, que es una guerra por el gas, por la energía. Y tras esa guerra se derrumba la economía europea. Bueno, esto es interesantísimo, Osvaldo, porque está de acuerdo con lo que dijo primero el ministro de Economía, Le Maire de Francia, y ahora el propio Macron, que no puede ser que la economía europea se vaya a la bancarrota por causa de las políticas de Norteamérica, porque los norteamericanos ahora, viste, con esta cuestión del conflicto bélico, dicen, bueno, no le compramos más el petróleo ni el gas a Rusia, cómprenos el gas a nosotros. Y Estados Unidos tiene dos precios, un precio para consumo interno muy barato y un precio carísimo que le quieren hacer pagar a los europeos. Con lo cual, viste, dicen, bueno, ¿qué pasa acá? Los alemanes también han dicho lo mismo. Bueno, ¿qué pasa acá? ¿Qué tipo de amistad es esta? ¿Qué tipo de aliados son estos? Nos están destripando acá con los precios del gas. Antes comprábamos a los rusos, que era mucho más barato, ahora le compramos a ellos, que son los amigos, y nos están matando, ¿viste? Nos están asfixiando. Claro, si con amigos así, ¿para qué queremos enemigos? Deben decir los países europeos. Este tema, en cuanto a Petro, que salga a hablar ahora que le queda ya no tan poco tiempo, pero dentro de poco AMLO va a dejar de ser presidente por el sistema que tiene México, que nunca se pueden reelegir. Petro parece que lo está reemplazando con los discursos, ¿no? Es un discurso que le cabría perfectamente a AMLO. Sí, me parece un discurso, y aparte un discurso que pone clara una posición geopolítica desde Latinoamérica, una posición, porque nosotros no tenemos nada que ver con el conflicto de Ucrania y de Rusia, pero vamos a sufrir las consecuencias, ya lo ha dicho, mucha gente lo viene diciendo, inclusive un analista de la OCDE dijo exactamente eso, que América Latina va a pagar también las consecuencias, también digo, porque no únicamente va a pagar las consecuencias del conflicto con un menor crecimiento el año que viene, ¿no? Este año Argentina dice el FMI que va a crecer el 4%, pero el año que viene va a crecer apenas el 1,5%. Y como ellos, todos los países de Latinoamérica van a crecer muy, pero muy poquito por causa de la desaceleración de la economía mundial, fruto del conflicto bélico que están estableciendo o entablando la OTAN, vamos a decir la verdad, con Rusia, ¿no? No es Ucrania. Ucrania acá es un peón. Yo creo que el año que viene, una salvedad sobre esto, ¿no? El año que viene creo que va a ser un año de crecimiento para Argentina, seguramente, ¿no? Pero también te puedo asegurar que el 2022 va a ser un año de mayor crecimiento del 4%. De hecho, Argentina ya lleva crecido en estos 9 meses, que es lo que están catalogados, el 6,4%. O sea que seguramente va a ser mayor al 4% que indican, como siempre pasa con algunos países o con algunos tipos de administración que cuando toman los datos le dan un poquito más a favor y en otros le restan, ¿no? Absolutamente de acuerdo, Osvaldo. Y la última que vamos a decir noticias hoy, Osvaldo, vamos con una buena. Nos vamos con los 45 años de las Abuelas de Plaza de Mayo. Hoy son 45 años de la fundación de las Abuelas de Plaza de Mayo, que son un verdadero faro, Osvaldo, para lo que es la lucha por los derechos en el mundo. Y me parece que es algo muy interesante, ¿no, Osvaldo? Recordar, homenajear, rendirles nuestro homenaje respetuoso por toda la lucha silenciosa, por la lucha valiente, por la lucha democrática y por todo lo que ellas han bregado para recuperar a sus nietos, y lo han hecho dando clases realmente de eso, de una militancia respetuosa, de una militancia firme, y todo eso. Yo no tengo palabras para lo que son. Ramiro, podríamos ver la persistencia en el reclamo
que la llevaron a que, a pesar que en la Argentina hubo gobiernos que tuvieron una política oscilante muchas veces, persistieron y lograron que se sigan recuperando hijos o nietos ya, que pudieran saber cuál era su apellido, cuál era su papá y su mamá, y que aparte pudieron lograr que se juzgaran casi todas las cúpulas militares y casi todos los militares, que son juicios que todavía continúan, Sí. Pensando que esto terminó en el 83 y sería casi 30 y pico de años más, todavía se siguen juzgando, ¿no? Los que quedan con vida y los no, porque nuestro sistema no se puede. Pero bueno, realmente creo que es un premio a la persistencia esto que hicieron y a tener una idea clara de lo que buscaban y de lo que querían y de lo que no quiere que se vuelva a repetir. Y de los nietos que todavía están ahí esperando recuperar a sus verdaderas familias, ¿no, Osvaldo? Para reintegrarse, porque hasta ahora creo que son 131 nietos que ellas consiguieron recuperar, porque se calcula que son 500 los bebés que fueron entregados a familias desconocidas por los militares y cuyos padres están desaparecidos, que esa es una de las grandes tareas de las abuelas, pero como bien dijiste vos, ellos ayudaron muchísimo, Osvaldo, en los juicios contra los verdaderos genocidas que en Argentina. Y lo hicieron siempre dentro de la ley, inclusive a veces hasta con ciertas innovaciones, porque es muy difícil reconocer el vínculo con una abuela. Ellas crearon, a través de la genética, crearon un índice de la abuelidad, para decirlo de alguna manera, para saber qué posibilidades había de que esos niños sean nietos, porque los padres están desaparecidos. Entonces no puede haber un análisis de paternidad. Por eso ya inventaron el análisis de la abuelidad, una cosa muy interesante. No es que inventaron ella, ¿no? Pero digamos, a partir de su búsqueda, de su lucha. Sí, se desarrolló ese índice, diríamos, para cosas y que fue señero en todo el mundo, ¿no? Sí, así es. Por eso todo nuestro respeto a las abuelas de madre de Plaza de Mayo, y que hoy cumplen 45 años y los festejan con una jornada en Buenos Aires, en la ciudad de Tecnópolis, muy pero muy activa. Osvaldo, hemos llegado al final entonces, un día muy muy especial, fue una charla muy linda la que tuvimos con Rubens, creo que pudimos hablar de otras cosas, de las elecciones, más allá de las encuestas y de las expectativas, pudimos ver cosas más profundas y más interesantes, ¿no, Osvaldo? Sí, cosas profundas, interesantes y desconocidas acá en la Argentina, te podría agregar, por lo menos en la Argentina, no sé los demás países. Quería mandarle 2 saludos especiales, uno a Cristian Sales, por supuesto, por todo el apoyo y los mensajes, y otro a Alberto Ciacia de Rosario, que me ha mandado muchísimo material esta semana, material que me ha sido muy pero muy útil realmente, le mando un abrazo muy pero muy grande, a Vinicius Couto, a Sergio Rossi, a Juan Alzari, también de Rosario, y a toda la gente de la FM Impacto de Villa Gobernador Galvez. Osvaldo, hasta la próxima, un abrazo. Hasta la próxima, Ramiro.